Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro, como siempre, trayéndoles toda la actualidad de lo que pasa hoy en el campo. Lastimosamente, esta coyuntura climatológica adversa que está golpeando los principales commodities, los rendimientos que según nos actualizaban ya la semana pasada, los últimos datos de la Gapeco datan de un 67% de afectación de los rendimientos que fácilmente podría llegar al 70% inclusive, porque allá por la zona norte del país estamos teniendo números más bajos inclusive de lo que se está estipulando en varias otras zonas del cinturón agrícola a nivel país. Todo esto por supuesto que va a generar una cadena de repercusiones negativas en la economía a lo largo del año y por ende queremos conocer un poco más a nivel técnico de lo que va a pasar con el Paraguay, qué pasa con el ingreso de divisas que va a dejar de percibir nuestro país, de qué manera va a afectar esto y un dólar que me imagino se va a comportar muy volátil a lo largo de todo el ejercicio. Para más detalles al respecto nos acompaña un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. El doctor Aníbal Infran, economista, nos va a dar un poco de luz en este ámbito y por supuesto explicarnos cómo se correlacionan todos estos factores en la actualidad. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, David. Un gusto saludarte a vos y a la amable audiencia. Adelante. Un poco de este tema interesante, pero con muchas implicancias, ¿verdad? Categóricamente, estamos hablando de que el campo lastimosamente está llegando a cifras de afectación récord histórico que no se daba en los últimos 10 o 15 años inclusive, y esto me imagino va a traer una repercusión muy grande en el país, que de hecho ya se está viendo en muchos sectores colaterales, en las cadenas secundarias. Algunos ya están temerosos por falta de abastecimiento, inclusive van a tener que empezar a importar materia prima de países vecinos. ¿De qué manera esto afecta a nuestra economía, doctor? Bueno, tiene muchos factores, ¿verdad? Así como dijiste, el sector agrícola y agropecuario en general tiene una repercusión muy grande en toda la economía, por toda la cadena de valor y la cadena de pago que está detrás. O sea, no es solamente lo que ocurra directamente con el sector, ¿verdad? Porque si uno mira así macroeconómicamente, te diría, el sector agropecuario, el sector primario es 11-12% del Producto Interno Bruto. Pero cuando uno analiza las repercusiones y la implicancia que tiene en el resto de la economía y como uno de los principales proveedores de divisas, ahí la cosa cambia y se torna mucho, mucho más importante. Entonces, mirando esto y considerando rápidamente el tema que tocaste del dólar, lo que vamos a tener es probablemente un menor ingreso de divisas. ¿Cuánto menos? Exactamente no sabemos, pero si los precios de los commodities se mantienen a estos niveles actuales, si por ejemplo la producción es aproximadamente 50 o 60% de lo que fue el periodo anterior, entonces nosotros tendríamos que tener una caída de la producción de aproximadamente entre 5 millones de toneladas, a 4 a 3 por ahí. Si entre 5 y 3, yo te diría, estamos hablando de 1.500 a 2.500 millones de dólares de ingreso menor al que tuvimos el año anterior. O sea, es mucha plata. Es algo muy, muy importante de las exportaciones del país, lo cual va a implicar, en primer lugar, una tendencia, un crecimiento del valor del tipo de cambio y una desvalorización del guaraní por ese lado. ¿Cuánto? Tampoco sabemos, porque también está por el otro lado cuáles son los factores que van a determinar el precio del dólar a nivel internacional. O sea, ese es un factor también que hay que considerar. Si el precio del dólar se fortalece a nivel internacional, más los problemas internos que nosotros tenemos, la cosa va a ser muy, muy difícil de manejar sin aumentos muy fuertes del tipo de cambio. Uno. Dos, es el factor también que tenemos que considerar cómo actúa el Banco Central y si ve que esta es una variación temporal o si es una variación considerada más bien de largo plazo. Si ellos ven como algo relativamente temporal y que de alguna otra manera se va a corregir con ingresos de capitales por otros factores más, financiación internacional y otras cosas que se puedan dar, inversión externa directa, lo que sea, podría también esto ser un factor que determine que el tipo de cambio no suba tanto. Además,
el Banco Central está teniendo casi 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. Entonces también depende de la política que determine el Banco Central respecto a cuánto está dispuesto a perder de divisa, es decir, cuánto está dispuesto a vender en este periodo para evitar que los crecimientos sean muy bruscos. Dándote todos los diferentes factores o los elementos que pueden ir por un lado o por otro, lo que yo digo es que la cosa probablemente va a ir por el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una combinación de cosas, que va casi seguro que haya un aumento del tipo de cambio, y por otro lado, es también seguro que el Banco Central va a tener una política de intervenciones importantes. Entonces, lo que va a hacer el fine-tuning, la manera que operaría el Banco Central desde mi punto de vista, es cuando suba demasiado, cuando hay aumentos muy bruscos por alguna información o por alguna cosa, va a vender más y en otros momentos va a vender menos, pero la tendencia va a ser siempre creciente. Lo que va a tratar de aminorar son los picos. Por otro lado, como ya se ve esto, los economistas saben y la gente, los operadores del mercado ya saben, probablemente parte de eso ya se va a ir viendo ahora y ya se estará viendo en estos momentos. Entonces, los agentes económicos tratan de adelantarse al mercado y ya generan una demanda mayor de dólares porque los dólares estarían relativamente baratos en este momento y van a estar más caros después. Entonces, es mejor si yo tengo que ahorrar o tener algún esquema de compra futura y tengo las condiciones para hacerlo, ya lo compro hoy. Entonces, de alguna manera, hago que aumente la demanda hoy y ya suba más de lo que se esperaría que suba también. Pero esa es la situación. Entonces, dependiendo un poco de cómo se comporte fundamentalmente el sector agrícola, vamos a tener el efecto final. Y un poco lo vemos con efectos sobre la inflación, o sea, lo que tenemos que ver es que probablemente el control de la inflación va a ser mucho más difícil de lo que se estaba esperando. Llegar a una meta del 4 o 5% va a ser también complicado en este periodo, porque la composición de bienes de consumo en la canasta local también es importante. Gran parte de eso también son productos importados. Va a ser difícil que no siga aumentando el combustible, entonces vamos a tener otro efecto sobre el tipo de cambio. Esto va a tener también un efecto sobre el salario mínimo, lo cual va a hacer también que suban otra vez los precios, que haya un efecto sobre la inflación y sobre los precios nuevamente. En general, entonces hay toda una cadena en el cual lo importante sería un poco que todos los agentes de alguna manera no reaccionen muy fuertemente, de tal manera, porque gran parte a veces de los procesos inflacionarios se deben mucho a las expectativas de los agentes económicos, entonces actúan como si fuera que los precios ya están subiendo y antes que suban. Eso sería un poco. Y bueno, me callo un rato, algún comentario tuyo y después seguimos. No, por favor, doctor, nosotros lo que queremos justamente esto que nos dé un poco de luz, explicación para entender cómo funciona este gran engranaje de la economía y todo esto sin mencionar de que la sequía, la doble niña está afectando no solamente a los principales commodities, sino a muchos otros productos de la tierra, también el sector frutícola que hoy está siendo muy golpeado. Vemos también las repercusiones en los precios de la canasta básica y el combustible, el bendito combustible, como usted ya lo mencionaba, que es un factor transversal a muchos otros y que termina también alterando todo tipo de proyecciones y perspectivas, ¿no? Exactamente. Y el punto es que tenemos que ver también que cómo se está dando esta sequía, el efecto ha sido mucho más fuerte de lo que mencionaste. O sea, el efecto ha sido muy, muy fuerte. Se nota ya en la provisión de agua hasta para consumo humano en ciertas regiones, en ciertas partes, zonas en lo que normalmente en la región oriental no había problemas de agua o rara vez había problemas de agua, se están notando. O sea, con productores de todo tipo, te digo, hasta productores de miel, gente que trabaja en bosque, o sea, en todos los sectores. O sea, la reducción de los niveles de los ríos, problemas para obtener, o sea, los pozos se están secando, o sea, el efecto es muy, muy fuerte, como pocas veces ha visto. Entonces acá lo que nosotros vemos también es que esto es un efecto, por un lado, creo que hay varios factores, o sea, un efecto propio de la estacionalidad y del clima, de la niña, y que se va dando, dado la actividad casi natural del planeta, de alguna manera ir regulándose, pero también hay un efecto sobre que está causando que estos fenómenos sean cada vez más
continuos y más severos es el cambio climático. ¿Sí? O sea, el cambio climático es una realidad. Nosotros tuvimos sequía en el 2019 y ahora, 2 años después, un poco más, estamos volviendo a tener algo muy, muy fuerte. O sea, en 2019 tuvimos sequía, después inundación. Entonces, fenómenos extremos como estos los vamos teniendo cada vez más. Si antes lo teníamos 2, 3 o 4 veces en 100 años, ahora lo vamos a tener 10 veces probablemente. Entonces, tenemos que buscar la manera de adaptarnos a esta situación, pero también de combatir esto. Creo que hay una gran responsabilidad de todos de cambiar un poco nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer las cosas. Y no digo solo en el Paraguay, a nivel mundial. De hecho, creo que es más, el problema del cambio climático es más afuera que acá. O sea, nosotros dentro de todo somos un país que tenemos muchos recursos naturales todavía y que no somos generadores de muchos de los gases de efecto invernadero, que es el causante verdadero del cambio climático. Pero igual tenemos nuestra responsabilidad, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente para asegurarnos que al menos esta partecita del mundo que tenemos no sea muy afectado, porque nosotros sí vamos a ser afectados. Entonces, tenemos que trabajar con todas las herramientas iniciales que estábamos diciendo, microeconómicas y macroeconómicas, de las políticas para tratar de aminorar los aumentos de precios, todo lo que sea, pero también debemos de cambiar nuestra manera de consumir, nuestra manera de producir, nuestra manera de hacer todas las cosas y buscar métodos que de alguna manera nos permitan adaptarnos a situaciones extremas como esta, que son medidas de adaptación al cambio climático, y por otro lado medidas de mitigación y de combate a esto que ayuden a que de alguna manera mantengamos estos recursos naturales y nos permitan que tengamos menos situaciones extremas como esta, porque el país depende fuertemente del sector agropecuario en general. Ujú. Doctor, ¿el Paraguay cómo está en materia política? Públicas justamente ante coyunturas o escenarios como estos. ¿Estamos un tanto desfasados, inclusive en comparación a otros países? Mira, sí y no. Te digo porque yo creo que nosotros a nivel de políticas públicas, eh, que como leyes y cosas así, estamos muy bien. Entonces, nosotros tenemos, mismo dentro del sector financiero, que es donde yo más trabajo, Paraguay es uno de los países más avanzados en materia de riesgos ambientales y sociales a nivel de Latinoamérica, porque tiene incorporado una serie de instrumentos y elementos que otros lados son básicamente no obligatorios o son de cumplimiento voluntario para las entidades financieras, y acá son de cumplimiento obligatorio. Entonces, estamos relativamente bien en eso. Sin embargo, en el cumplimiento de otros temas es donde estamos con falta de recursos. No proveemos recursos suficientes, por ejemplo, para el MADES, que es la institución que debe trabajar fuertemente en todo lo que sea medio ambiente y desarrollo sostenible, y no le damos recursos. Imagínate, David, que el MADES tiene un presupuesto de 56.000 millones de guaraníes, o sea, 8 millones de dólares. Es increíble, o sea, parece un chiste, ¿verdad? Es decir, una entidad que debe velar por todo lo que sea una de las riquezas naturales, las riquezas más grandes que tiene el país, que son sus recursos naturales. Nosotros ni siquiera el 1% del presupuesto público le damos a ellos. Y a todos los otros le damos mucho más. Entonces, por ahí un poco hay un contrasentido, porque nos quejamos de esto, trabajamos nosotros con cómo vamos a mitigar todo esto, cómo vamos a trabajar, qué medidas vamos a hacer a partir del Banco Central, qué medidas vamos a hacer para el sector agrícola, qué medidas vamos a hacer para los ganaderos, qué medidas acá, allá, pero en el centro, donde tenemos que ir por la base para evitar que estos fenómenos extremos sigan ocurriendo, no hacemos nada. O sea, nos vamos a los efectos, pero no nos vamos a las bases del tema. Y yo creo que esa es una conciencia que necesitamos. Por eso te dije sí y no. Y ahora te estoy diciendo lo del no, ¿verdad? Que creo que nosotros debemos de fortalecer fuertemente todas las instituciones que nos ayuden a preservar los recursos naturales, que son las fuentes de vida en la que nosotros estamos y la que debemos dejar también para nuestros hijos, para nuestros nietos, de tal manera a que el Paraguay siga siendo siempre un país con tantas y hermosas riquezas naturales como lo seguimos teniendo hasta ahora.
Eso es así, sin lugar a dudas. Pero se nos queda una duda entonces en relación al agro y la economía. ¿Qué pasa con nuestro país entonces en este 2022? Siendo que sin lugar a dudas la situación, el daño está a la vista, las repercusiones secundarias colaterales ya las estamos empezando a ver inclusive, y esto se va a trasladar por 1 o 2 años inclusive hasta empezar quizás a recuperar lo perdido, porque también hablaban de la calidad de esta cosecha que ha sido muy baja, por ende va a repercutir también en la cantidad, en el rendimiento de las próximas zafras y una serie de factores que se van concatenando, y vamos a tener recién acá en el corto plazo, 1 año, 2 años, quizás ese aire de recuperación tangible. ¿Qué pasa en este 2022 entonces con nuestro país? Esos son los efectos de corto plazo, ¿verdad? Pero en realidad que nosotros debemos de hacer lo urgente, que es trabajar con medidas específicas de mitigación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos ante la carencia de dólares que vamos a tener? Tenemos que decidir exactamente cómo trabajamos, qué tipo de asistencia se va a dar a esos sectores más necesitados, que de hecho ya se está haciendo, ¿verdad? Ya el Banco Central salió con una serie de medidas para el sector agrícola fundamentalmente, entonces al menos para asegurar que el financiamiento sigan teniendo disponible y se pueda trabajar en los próximos 2 y 3 años en condiciones adecuadas, ¿verdad? O sea, por ahí yo pienso que en general el país y el sistema financiero aprendió a lidiar con estos problemas coyunturales de corto plazo y muy fuertes shocks fuertes que sufren un sector tan importante como el sector agropecuario. O sea, eso aprendimos, ha pasado muchas veces, entonces generalmente los efectos sobre la caída del Producto Interno Bruto no son demasiados como eran anteriormente, en periodos anteriores que no teníamos una política casi contracíclica. El problema que tenemos ahora es un tema fuerte también, adicionalmente, que en condiciones normales, con un fisco con más espalda, con más reservas, sería mucho más fácil este proceso, porque también se suele decir que la política fiscal sea más expansiva en periodos como estos. O sea, si el sector privado está siendo contractivo porque no puede, porque no hay producción, que algo haga el sector público de alguna manera a compensar esa caída en la demanda y esa caída en el Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que nosotros ahora el sector público está con problemas también, está ya con un proceso de endeudamiento muy fuerte que ha tenido por estos 2 años de pandemia que estamos viviendo, y que de a poco estamos saliendo, pero nos quedamos con una deuda grande que hay que ir pagando y que hay que ir también de alguna manera volviendo a la normalidad. Así como dijiste, 2 o 3 años nos va a tomar recuperar este proceso con el agro. Bueno, también nos va a tomar 2, 3 y 4, tal vez 5 probablemente, recuperar en condiciones normales para que el fisco nuevamente esté donde estaba antes de la pandemia. Entonces tenemos todos esos problemas. Lo que vamos a tener es un año duro, con una necesidad importante de mucha coordinación de las políticas públicas y que sean bien coordinadas, que sean bien dirigidas hacia los lugares donde más se necesitan. Debemos de seguir trabajando con este tipo de medidas. Probablemente el FOGAPI va a seguir siendo un factor muy importante para que el crédito no caiga, y también de alguna manera se debería de ver para no solamente los efectos directos que se tienen sobre las empresas del agro, sino también aquellas proveedoras del sector que tienen, o sea, toda la cadena de valor que está dentro del sistema agropecuario debería de ser asistido de alguna manera para evitar riesgos más fuertes sobre esto. Y por otro lado, creo que gradualmente tenemos que tener una política de estado de preservación de nuestros recursos naturales. O sea, eso es algo impostergable. Nosotros no podemos, o sea, hagamos lo que por eso te dije, hagamos lo urgente, pero también lo importante, porque no nos quedemos con que hacemos solamente lo urgente y nos olvidamos lo otro hasta la próxima crisis. Lo que pasa es que ahora estamos teniendo sequía, inundaciones o crisis como esta, no cada 10, 15 años tan fuertes, sino que lo estamos teniendo cada 2, 3 años. Entonces, esto se va a volver prácticamente algo normal y que tenemos que adaptarnos. Pero además de eso, tenemos que preservar el proceso para de alguna manera también hacer que estos fenómenos sean no tan frecuentes. Y para mí sería eso, año duro, 2022,
probablemente, así como decís, también el siguiente año hay que ver cómo viene para el siguiente periodo. Vas a tener problemas hasta para el tipo de semilla, la calidad de la semilla para la siguiente cosecha. Entonces, todo eso probablemente vas a tener costos adicionales para conseguir mejores semillas que permitan que la próxima producción sea muy buena. Y por otro lado, vas a tener todos los problemas monetarios que se refiere a al menor ingreso de divisas, ¿verdad? Y hay que ver también qué pasan los vecinos, cómo se da la circunstancia en Argentina, Brasil, cómo queda el comercio fronterizo, el comercio que también es importante para el bienestar, especialmente en las zonas fronterizas, y apoya también eso mucho al trabajo de importación y de comercial que también nosotros tenemos como parte importante de las condiciones económicas del país. O sea, todos esos factores, pero va a ser difícil. Trabajemos en eso, hagamos lo que tenemos que hacer, que te dije esas medidas, y no olvidarnos de lo importante que es cuidar nuestros recursos naturales, fortaleciendo las entidades naturales como el Infona y el MADE, que creo necesitan mucho más presupuesto y muchos otros recursos adicionales, no solo plata. Categóricamente son temas que tienen que estar en agenda. Doctor, un último tema que quiero consultarle simplemente para ir redondeando este tema de la repercusión del agro en la economía a nivel general. El hecho de que Paraguay por primera vez, quizás algunos referentes ya lo mencionan, pueda llegar a importar soja cruda por primera vez y tenga que importar en algún momento del año maíz para alimentación de los animales, ¿esto también impacta de manera negativa a nuestro ciclo macroeconómico? Sin duda, o sea, no solamente que vas a recibir menos, sino vas a tener que gastar más, ¿verdad? O sea, es como que vos estás en una pieza, ¿verdad? Y de alguna manera tu techo empieza a bajarte porque tenés menos ingresos, pero también tu piso sube, ¿verdad? Y no estás en el medio, ¿verdad? O sea, definitivamente el efecto va a ser lo mismo. El efecto va a ser lo mismo, o sea, vamos a necesitar mayor cantidad de divisas, mayor presión sobre el tipo de cambio. Nosotros tenemos un esquema cambiario libre, lo cual va a hacer que el ajuste se dé casi siempre en parte simplemente por el lado del tipo de cambio. Eh, pero por suerte, dentro de todo, lo positivo es que el Banco Central tiene muchas divisas. El Banco Central tiene una capacidad suficiente para al menos hacer que el crecimiento del dólar, del tipo de cambio, o la caída del valor del guaraní no sea tan fuerte, sea relativamente lento y vayamos en un proceso de adaptación gradual al mismo. Al menos eso creo que es positivo dentro de este escenario y el Banco Central debe seguir así, o sea, siempre responsable, haciendo bien las cosas, que sea uno de los baluartes que tenemos y una de las instituciones que permita ver con cierta tranquilidad esta situación complicada, que es coyuntural, como te dije, pero deberíamos esperar de hacer otro tipo de medidas que faciliten para que la coyuntura futura no sea tan problemática de manera continua. Es así, categóricamente, pero indefectiblemente el impacto está, los daños Estamos viendo y mientras más rápido se actúe desde el sector público y privado, mucho menor va a ser este margen que vamos a tener que mitigar. Doctor, más que nada, agradecerle por su tiempo en esta tarde, realmente muy amena la charla, interesantísimo este pantallazo que nos da, esta experiencia que nos transmite y nos comparte con la teleaudiencia también. Es muy importante ver la realidad cruda tal cual es y a partir de ahí empezar a actuar. Así es que agradecido realmente por este espacio que nos brinde, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. David, y un saludo especial para vos, para el equipo que está ahí y a toda la teleaudiencia. Y bueno, trabajemos, busquemos la manera en que cada uno aporte su granito de arena para preservar los recursos naturales hermosos que tenemos en nuestro país. Y así vamos a estar un poquitito mejor. Gracias.
Así mismo tiene que ser y nos quedamos con ese mensaje. En vivo, en directo, el doctor Aníbal Insfrán, economista, hablando un poco de lo que es hoy la realidad del Paraguay, del impacto del agro y cómo esto va a ir repercutiendo en las diversas cadenas y sectores a nivel país, el sector secundario y terciario, que también ya se están viendo resentidos por lo que hoy la coyuntura climatológica impacta en el campo. Así es que, por nuestra parte, con el compromiso de seguir compartiendo, informando día tras día lo que está aconteciendo, no solamente en el campo, sino en todos los otros segmentos también. Nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias por la compañía. Chao, chao.